Largo de aquí, inmundicia. Deseo que te duermas y nunca más despiertes. Fueron las últimas palabras que logré oír de mi padre. Enfadado, tan irritante como de costumbre, y todo por una mísera cucharada de dulce de leche casero, ¿quién lo creería? La realidad es que mi infancia fue poco agradable, olvidable para ser exacta, pues crecí rodeado de constantes abusos por parte de él, un hombre ordinario, malicioso y sobre todo sin escrúpulos hacia su familia. Mi padre era un típico hombre de dos caras. Claro, pues se mostraba amable, gentil y buena persona hacia todos los demás. Pero de la puerta para adentro se transformaba en el mismísimo diablo. Durante muchos años soporté su cruel maltrato hacia mi madre. La verdad es que era un verdadero psicópata en todo sentido, principalmente cuando la trataba como si fuera propia basura. Recuerdo verlo estallar una noche a la hora de la cena, simplemente porque la sopa que ella le había preparado era de garbanzos y no de arvejas como él había pedido. Su reacción fue terrible. No solo la golpeó hasta el cansancio, sino que orinó sobre su plato, obligándola a beber aquel asqueroso caldo. Sinceramente, el tipo era un demente. A pesar de toda esta barbaridad, mi hermano Nicolás sentía algo de compasión por su padre. Realmente nunca entendí qué podía verle de bueno, pero se notaba que muy en el fondo aún lo apreciaba. Al revés de mí, que cada día que transcurría crecía aún más mi odio hacia él. Me enloquecía el solo hecho de pensar que aquel vomitivo ser maltrataba sin pudor alguno a mi madre, a la mujer que me había dado a luz, y realmente no podía permitir eso. Algo debía hacer. Estuve semanas anhelando que el desgraciado abandonara la casa, pero él jamás lo hizo. Se encontraba cómodo en su pedestal de abusador, algo que claramente ejercía a la perfección. El tiempo pasó. Llegó abril del 94. Apenas había cumplido 13 años y para ese entonces cursaba el primer año en el Colegio Nacional de Paraná. Todos los días tomaba el mismo autobús, realizaba el mismo recorrido y siempre pensaba en una sola cosa, en cómo demonios deshacerme de mi padre. Creo que a cada paso todo se tornaba una locura, pero es que era agotador aguantar a un tipejo así. Mi madre estaba arruinada, tanto en lo espiritual como en lo estético. Apenas tenía 40 años, pero se veía como una señora de 60 y todo por culpa del idiota. Él era una ramificación cancerígena para nosotros, un sujeto nocivo, tóxico, el cual de una buena vez debía desaparecer. Aquel día me di cuenta que la decisión estaba tomada. Tenía que quitarle su vida. Pensé en varias formas de hacerlo, pero ninguna me convencía. Si bien deseaba con ansias asesinarlo, tampoco quería fallar en mi plan y pasar el resto de mi vida encerrado en una correccional. Por tal motivo tendría que ser meticuloso en cada detalle. Este crimen, para que funcione, debía ser perfecto. La cuestión es que pasaron días, semanas, meses y no encontraba el momento ideal para ejecutar a mi padre. No sé si era cobardía o qué, pero cada vez se me hacía más difícil llevar a cabo mi plan y desde entonces comencé a sentirme frustrado. No obstante, el frío invierno había llegado, clima ideal para quedarse acurrucado debajo de las cobijas, pero ese no era mi caso, pues como cada viernes debía tomar mi clase de gimnasia en el Colegio Nacional. Recuerdo llegar al anochecer aquel día, pero antes de abrir la puerta de mi casa noté que algo no andaba bien. No sé cómo explicarlo, pero lo presentía. Al entrar, noté un silencio sepulcral. Comencé a llamar a mi madre, pero ella no respondía, Nicolás tampoco. Esto me olía raro.
De pronto escuché jalar la cadena de la mochila del inodoro. Me apresuré en llegar y allí observé a mi padre salir del tocador. Su rostro se veía extraño, no parecía estar enojado como de costumbre, al contrario, mostraba algarabía. «Oh, hola hijo, ¿qué tal tu clase?» Lo miré detenidamente por varios segundos hasta que tímidamente solté. Bien, todo bien. Y huí a mi habitación. Sinceramente algo no cuadraba. Desde cuando le interesaba mi bienestar, no podía ser cierto lo que estaba sucediendo. De repente, recibí una notificación en mi celular. Se trataba de un mensaje de mi madre. «Hijo, Nicolás y yo fuimos a pasar el fin de semana a la casa de tu tía Carlota. Perdón por no avisar con antelación, se dio todo muy rápido. Te dejé dulce de leche casero en la heladera para que compartas con tu papá. Un beso, te amo, mamá». Luego de leer el texto, todo comenzaba a cobrar sentido. El malnacido de mi padre estaba feliz porque tenía lejos a mi madre. Si era obvio que ella jamás le importó y mucho menos la amó, le valía nada la situación. Esa noche estaba inapetente, así que me acosté temprano. Fue algo difícil de conciliar cuando solo piensas en matar a tu padre, pero a pesar de ello, el sueño me ganó la partida. De pronto, de un sobresalto desperté asustado, observé la hora en mi celular y apenas había transcurrido 10 minutos de la medianoche. En ese momento noté que mi estómago percibía algo de hambre, así que caminé hacia la cocina, abrí la heladera y tomé el frasco de dulce de leche casero. 3 cucharadas me bastaron para degustar aquel inigualable sabor. Pero después, antes de regresar el pote al refrigerador, comencé a oír ruidos extraños que provenían de la cochera. Así que me dirigí hacia la puerta del garaje y observando por el cerrojo, pude ver a mi padre cerrar un viejo congelador. ¿Qué carajos hacía un congelador allí? Rápidamente regresé al cuarto y tomé de mi cajonera una Colt 9 milímetros, la cual había adquirido meses atrás. Allí, en ese preciso instante, comprendí que era el momento justo para acabar con él. No obstante, cegado, abrí la puerta de la cochera y la apunté directo a su cabeza, pero no pude disparar. Es que no comprendía lo que estaba viendo. Mi padre envolvía el cadáver de mi hermano en un plástico negro. En ese momento solo atiné a vomitar, pero fue peor cuando levanté la tapa del congelador y me topé con el cuerpo sin vida de mi amada madre. Allí exploté. No podía dejar de llorar, el maldito los había asesinado a ambos. En ese lapso estaba consumido de ira, solo quería llenar de plomo la integridad de mi padre. Así que jalé del gatillo, 1, 2, 3 y repetidas veces, pero ninguna detonación se escuchó. ¿Qué? ¿Pensaste que soy tonto? ¿Que no me iba a dar cuenta que compraste un arma robada y que la ocultaste en tu habitación? Al escucharlo me quedé sin palabras. Él había quitado todas las balas de mi cargador. Ay, eres muy inocente, por eso no sabes hacer nada. Te odio, papá, con todo mi ser, te odio. Largo de aquí, inmundicia, deseo que te duermas y nunca más despiertes. En fin, eso fue lo que me gritó antes de que me desvaneciera, y en realidad tenía razón, nunca más desperté. El malnacido utilizó el celular de mi madre para engañarme y lograr que probara su dulce de leche casero, el cual estaba sutilmente adulterado con veneno para ratas. Entonces, aquí me encuentro deambulando como un fantasma por los rincones de esta casa, anhelando que llegue ese día en que pueda ir por él para finalmente cumplir mi cometido, el de quitarle su vida
y sepultarlo en las entrañas del infierno. Colonia Avellaneda, verano del 91. El caluroso atardecer caía sobre el pequeño asentamiento rural del Paraná, mientras que en la lejanía del llano podía verse a un joven bastante apresurado caminar descalzo con sus viejas alpargatas en la mano. Traía consigo una bolsa arpillera atada a su cintura, donde con claridad podía verse algún tipo de animal en su interior. El muchacho cruzó la vieja carretera para adentrarse en un extenso camino lleno de charcos y lodo. Había llovido tanto aquellos días que el insoportable calor, sumado a la densa humedad, hacían que el clima por la colonia sea imposible de sobrellevar. El joven continuó su trayecto hasta la zona donde comenzaba a asomar alguna que otra casa, todas en su mayoría precarias. «Madre, madre, regresé, mira lo que he capturado», gritaba el muchacho mientras sacaba una liebre aún viva del costal, pero su madre no respondió. «Mamá, ¿estás aquí? Conseguí un hermoso ejemplar, el abuelo se pondrá muy contento, te apuesto que hasta sus dolores olvidará», volvió a decir el jovencito, pero su madre continuaba sin contestar. Preocupado ingresó al rancho y encontró a su madre sentada llorando en la cocina. Esto lo preocupó. «Mamita, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás llorando?» «Dieguito, ven aquí y abrázame». El muchacho, sin comprender lo que pasaba, accedió y contuvo con un abrazo a su madre. «Viejita, ¿qué te pasa?» La mujer no podía contestar de tanto llorar. «Por favor, mamita, dime qué sucede». Luego de unos minutos, la señora, a duras penas, respondió. Tu abuelo, Dieguito». ¿Qué pasó con el tata?» «Hoy se acostó a dormir la siesta y nunca se levantó». «¿Pero cómo? ¿Y qué esperas, mamá? Vamos a despertarlo». «No, hijo, no comprendes. Tu abuelo se fue, murió». En ese momento, la bolsa arpillera cayó de sus manos, dejando escapar al indefenso animalito, mientras que la mueca en su cara colapsó y segundos después explotó en un solo llanto. El dolor era enorme. Aquella noche el barrio entero estaba convulsionando. Claramente no se había muerto cualquier persona. Había fallecido don Anastasio Belloso, uno de los primeros habitantes de la colonia. Hace algunas semanas, el abuelo había llegado a los 100 años de edad, y a pesar de ello, el hombre se mantenía fuerte y entero, al punto que aún seguía arando su amada tierra. Don Anastasio había llegado a la Argentina a principios de siglo. Su madre era irlandesa y su padre español. De niño vivió en la región de Alicante, en la zona mediterránea del país europeo. Don Gervasio Belloso, su padre, supo hacerse de mucho dinero trabajando en la marina portuaria de Alicante. Tan así que su casa estaba emplazada en la zona más cotizada de la ciudad. A pesar de que el futuro de los Belloso parecía ser muy prometedor en suelo europeo, de manera tajante y repentina emigraron a Sudamérica. Fue en pleno invierno argentino que la familia de inmigrantes pisó suelo entrerriano. Además de Anastasio, el matrimonio tenía 3 hijas, Isaura, Gloria y Perla. Los primeros años fueron fructuosos para los Belloso. Compraron varias hectáreas de campo y se dedicaron a trabajar y sembrar sus tierras. En poco tiempo, se convirtieron en los empresarios rurales más poderosos de la zona.
Hasta supieron tener una enorme finca a la vera del río y edificaciones en la capital, pero todo augurio no dura para siempre. En el otoño de 1924, la tragedia enlutó a la familia cuando la barcaza que navegaban Gervasio y sus hijas se hundió en lo profundo del Paraná. Lo terrible fue que nunca más encontraron a sus tripulantes, a excepción de Gervasio, quien semanas después apareció flotando sobre el delta, río adentro. La tragedia destruyó a Hannah y a su muchacho, quienes a partir de ese momento marcaron el declive de su reinado. Deudas, vicios y trastornos psicóticos fueron solo la antesala de lo que estaba por llegar. Lo perdieron todo, ni siquiera una herramienta les quedó para trabajar, aunque hubiera sido en vano porque tampoco tenían tierras. Anastasio consiguió que un amigo antiguo de su padre le donara una pequeña parcela en la misma colonia. Allí, en un par de días, levantó una modesta casilla de chapa. No era la gran cosa, pero al menos tenían donde dormir. Hannah, en cambio, estaba tan deprimida que intentó llenar su vacío con el alcohol. Se la pasaba encerrada en la taberna bebiendo hasta la madrugada y siempre sabía cómo escabullirse sin pagar. Claro, si antes no la echaba el cantinero. Pero hubo una mañana en que la mujer nunca despertó en su rancho. Se detuvo a mitad de camino y por aquellas razones de la vida decidió colgarse de un árbol utilizando la vieja corbata de su marido, la cual desde su fallecimiento llevaba siempre en su bolsillo. La noticia del suicidio no tardó mucho en llegar. Algunos vecinos intentaron acompañar el dolor del muchacho, pero él se negó a recibir visitas o saludos. Al punto que ni siquiera realizó el velatorio correspondiente. Estaba muy enojado con la vida, supo tenerlo todo y ahora nada. Pasaron 5 años desde su fatídica pérdida. Todo este tiempo, Anastasio se ganó la vida reparando carretas y vehículos agrícolas en un pueblo vecino. Aún vivía en su rancho de chapas que a duras penas mantenía. No se relacionó jamás con nadie, no tenía esposa y mucho menos amigos. A pesar de sus casi 40 años, su apariencia era la de un tipo mayor. Pocas veces se bañaba y su barba espinosa le llegaba hasta el pecho. Hasta que un día, en una fresca mañana, Anastasio se levantó temprano para ir de pesca a un arroyo de la zona. Mientras preparaba sus cosas, observó a un niño lanzar un periódico al vecino de al lado. Le dio curiosidad y lo tomó. Allí leyó un titular que decía: «Los desaparecidos de mi Paraná». La noticia informaba sobre un balance periodístico que databa en los últimos 20 años. Habían desaparecido más de 400 personas en la capital. Lo más perturbador era que en su mayoría eran familias completas, algo extraño. Anastasio leyó el periódico bastante pensativo. Luego, con el ceño fruncido, hizo añicos el diario y lo tiró directo a la basura. Los años siguieron su curso y Anastasio conoció a Mariela, la hija de su patrón. Entre ellos nació un sincero amor, aunque el costo del mismo fue muy elevado, pues su suegro jamás estuvo de acuerdo con el noviazgo, y ante la negativa de la muchacha en romper la relación, terminó no solo dejando sin trabajo a Anastasio, sino que echó a la calle a su hija. Desde entonces, Anastasio y Mariela se fueron a vivir juntos, tuvieron varios niños, 4 para ser exactos, y una niña. El hombre pudo conseguir otro trabajo por la zona, pero nunca pudo pegar el salto y salir de la miseria. Anastasio hasta su muerte vivió muy humilde, pero a pesar de ello, fue muy feliz con su esposa, quien por desgracia falleció de cáncer al final de los 70s.
Sus últimos años trató de pasarlos felices, rodeado de sus hijos y de Dieguito, su único nieto varón. El muchacho era su bendición, tal vez porque su mamá era Martita, su nena mimada. A pesar que la concibió con 50 años cumplidos, la menor de sus hijos siempre fue su consentida, hasta el punto que Marta fue la única de sus hermanos que dedicó tiempo de su vida en cuidar a su padre. Eso era algo que él agradecía de por vida, pero lamentablemente el día menos pensado llegó y don Anastasio los dejó. El sepelio se efectuó en la antigua finca de Gervasio Belloso. La misma había sido adquirida por un ente municipal y fue ofrecida a la familia para las exequias. Todos estaban tristes, muchos lloraban de pena al ver tan destrozado a su nieto, quien para desgracia suya, cumplía 15 años al día siguiente. Faltaba poco para medianoche. Todavía había bastante gente en el velorio. De pronto Diego salió un rato para tomar algo de aire, mientras pensaba qué sería de su vida ahora sin su tata. De repente, observó una camioneta detenerse frente a la sala. De allí bajaron varios sujetos con cajas de comida. Eso llamó su atención. Se trataba de un servicio de eventos contratado por el municipio para cortejar a los presentes. Al entrar, vio como todos se servían y bebían, hasta mozos había, parecía una fiesta, y la verdad que eso no le gustó para nada al muchacho. No comprendía cómo podían comer y reír mientras encerrado en un ataúd yacía su abuelo. Envuelto en un ataque de histeria, comenzó a gritar como endemoniado dentro de la sala. ¿Qué creen que hacen? Vivimos en Argentina, no en Estados Unidos, malditos. Todos los vecinos lo miraron sorprendidos, como no entendiendo qué sucedía. Hijo, mejor vamos afuera. No, mamá, no mire sin antes decirles que mi abuelo no merece ser despedido a las risotadas o con este ridículo banquete. Él era un extraordinario ser y merece no ser despedido por esta miserable gente. Basta, Diego, ya casi es medianoche, te tienes que ir. No, ¿por qué quieres que me vaya? Su mamá no contestó nada y salió corriendo del lugar. Mamá, mamá, ¿a dónde vas? En ese momento el campanario de la capilla empezó a retumbar, señal de que la medianoche había llegado. Me está ardiendo mucho el cuerpo. ¡Qué dolor! ¿Qué te sucede, niño?, preguntó Álvaro, el carnicero. No lo sé. Siento que algo me quema por dentro. ¡Auxilio! Varios de los presentes intentaron ayudar a Diego, pero con el simple hecho de tocarlo, ardían sus manos. ¡Maldición! Llamen al doctor Pereira, el chico está convulsionando por fiebre. Pero en ese momento, las puertas de la finca se cerraron por sí solas, algo extremadamente extraño. Esto no abre. ¿Qué carajo está pasando? ¡Socorro! ¡Socorro! De pronto, un graznido se escuchó del otro lado de la sala, más bien provenía directo del ataúd de Anastasio. Uno de los presentes intentó acercarse al cajón, pero unos metros antes de alcanzarlo, es atacado y arrastrado por una extraña criatura que en segundos lo devoró. Y allí, en ese preciso momento, arrancó el caos. Ese inexplicable ser, envuelto en una cruda hazaña, comenzó a darle muerte a todos los vecinos y amigos de don Anastasio. Hasta los mozos perecieron frente a esta abominable bestia. En pocos minutos, esa cosa no solo asesinó a todos, sino que se los comió. Minutos más tarde, la puerta de la finca se abrió
y es Diego quien aterrado escapa de allí corriendo como condenado. Mamá, ¿estás viva? Sí, hijito, obvio que lo estoy, respondió la mujer mientras lo abrazaba. ¿Qué demonios pasó adentro? No hay nadie, pero hay sangre por todos lados. Ven, siéntate. ¿Recuerdas que te conté una vez que tu bisabuelo trabajaba en el puerto de Alicante? Sí, mamá. ¿Por qué? Bien, tu abuelo me contó que un día antes de cumplir 15 años, su papá llegó con prisa a la casa y ordenó a tu bisabuela empacar. Algo muy malo había sucedido. Pero, ¿y qué pasó, mamá? Habían callado un barco mercante, esos que abastecen con suministros a las tropas cuando se inician las guerras. El problema era que ese barco tenía como 300 años de antigüedad, y al revisarlo notaron que estaba vacío, a excepción de una caja de oro blanco, la cual solo vio tu bisabuelo. Él inconscientemente la abrió y al hacerlo liberó a un peligroso demonio, el cual terminó pegado como una maldición a su cuerpo. ¿Qué? ¿Una maldición? Sí, hijo, una que se transmite de generación en generación. Tu bisabuelo escapó de España porque sabía lo que había hecho. Liberó al monstruo de la gula, uno de los 7 pecados capitales, un demonio que no duerme y para nada se cansa de comer. Pero, ¿qué quieres decir? Que tú, hijo, acabas de comerte a todos en el velatorio. Esto es una broma, ¿verdad? No, Diego. ¿Por qué piensas que tantas familias desaparecieron cuando tu abuelo se radicó aquí? La cenaban inconscientemente. Al cumplir tus 15 años, despertaste ese demonio que habita en ti. Pero tranquilo, no pasará nada. Haremos lo que nuestros abuelos siempre hicieron. ¿Qué cosa, mamá? Adaptar, huir y sobrevivir. Diego se quedó pensativo. ¿Qué te sucede, hijo? Es que... ¿y si te como a ti, mamá? Tranquilo, nunca podrías. Un demonio nunca cena a otro demonio, le dijo con una sonrisa, mientras su mirada se tornaba de color rojiza. Hola, ¿qué tal de nuevo, queridos amigos, querida familia 3AM? Espero que hayan disfrutado mucho los relatos de esta semana. Y el día de hoy quiero mandar saludos especiales para algunos miembros de la comunidad. Un saludo especial para Lío Hernández y para Ana Pacheco. Les agradezco muchísimo todo el apoyo, espero que se encuentren bien. Bonito fin de semana, los quiero a todos.